Esta pulsera es demasiado bonita y lleva uno de los nudos que a mí más me gustan, el nudo serpiente. Así que prepara tus materiales y no lo dejes pasar. Una explicación súper sencilla y práctica para que la hagas rápido y sin complicaciones. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, darle me gusta a este video y ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor en dos colores diferentes. En esta ocasión voy a utilizar hilo chino, también lo puedes encontrar con el nombre de hilo taiwanés. Voy a utilizar el turquesa y un tono beige o dorado porque me gusta mucho esta combinación, pero tú puedes ajustarlo a los colores que tengan disponibles. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros, pero cada hebra va a ser en cada uno de los colores, es decir, una hebra de color turquesa y la otra en el color beige, cada una de 50 centímetros. La vamos a doblar por toda la mitad y aquí vamos a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Y luego vamos a cortar aquellas que quedan un poco deformes para dejarlas listas y empezarlas a utilizar. Una vez y ya tengas listas las hebras de hilo con las puntas delgadas, vamos aquí a doblarlas por la mitad para poder identificar el centro de los dos hilos. Una vez y lo tengamos ya identificado, aquí vamos entonces a tomar un trozo de cinta de enmascarar y lo vamos aquí a fijar por todo este centro a nuestra mesa de trabajo. Y aquí vamos a comenzar entonces ya con la primera parte del tejido. Separo las dos hebras de hilo y voy a iniciar tomando la del lado izquierdo, que sería esta en color beige. Vengo con esta hebra de hilo pasando por encima del hilo de color azul de la derecha. Y aquí nuevamente me regreso pasándolo por debajo tanto del hilo azul como también del hilo beige. Voy aquí jalando este hilo y mientras voy jalando el hilo voy formando también aquí un círculo con el mismo hilo. Aquí lo puedes apreciar, me queda así. Voy a tomar ahora el hilo de color azul, que es el hilo ubicado hacia el lado derecho. Voy a traerlo y voy a pasarlo por debajo del hilo de color beige o dorado. Comienzo a jalarlo y nuevamente me regreso con la punta del hilo para pasarlo por debajo de esta argollita que habíamos formado anteriormente. Mira, lo paso por debajo. Voy jalándolo y a la vez voy formando también un círculo del hilo de color azul. Voy a jalar cada una de las hebras de hilo simultáneamente para que se forme el primer nudo serpiente que va a estar combinado con los dos colores que estoy utilizando. Vamos a hacerlo nuevamente por segunda vez y si aún no lo has entendido, no te preocupes, ese es un nudo que necesita y requiere mucha práctica. Entonces vamos a tomar el hilo del lado izquierdo del color dorado y lo vamos a pasar por encima del hilo de color azul. Me regreso con el mismo hilo por debajo de los dos hilos, tanto el azul como el dorado, formando esta pequeña argollita o esferita y voy a tomar ahora el hilo del lado derecho, que sería el de color azul, lo paso por debajo del hilo beige o dorado y luego me regreso con este mismo hilo por debajo de esa argollita que había formado con el hilo beige. Comienzo a jalarlo formando también una esferita o un anillo y comienzo a jalar las dos hebras de hilo simultáneamente para formar otro nudo serpiente, que ya sería el segundo nudo combinando los dos colores. Vamos a hacerlo por tercera vez. Paso el hilo dorado o beige por encima del color azul, me regreso por debajo de los dos hilos formando esta argolla o anillo del mismo hilo. El hilo de la derecha, que sería el azul, lo paso por debajo de este hilo y luego me regreso pasándolo por debajo del anillo o la argollita que se forma y aquí comienzo a jalar simultáneamente para formar el tercer nudo serpiente. Termino de ajustar muy bien este nudo jalando cada una de las hebras de hilo, pero siempre sosteniendo con el dedo el nudo que he ido formando para que de pronto no se vaya a estirar y a dañar. Aquí ya vamos a retirar entonces la cinta y me debe de quedar así. Es un nudo serpiente de dos colores. Bueno, en realidad hemos hecho tres nudos y ahora vamos entonces aquí a separar las dos hebras de hilo, la azul y la dorada.
de esta manera. Vamos aquí a girarlo y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo. Voy a pegar solamente la cinta en los hilos que salen hacia la parte de arriba de la pulsera. Voy a realizar nuevamente el tejido de nudo serpiente, simplemente que aquí vamos a utilizar un mismo color de hilo. Tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima del derecho y me regreso por debajo de los dos hilos, formando aquí este anillo o esfera del mismo hilo. Ahora tomo el hilo de la derecha, que sería este, y lo traigo pasándolo por debajo del hilo del lado izquierdo, que sería este. Lo voy a terminar de sacar, me regreso con este mismo hilo por debajo de esta esferita de hilo y comienzo a jalarlo, también formando una esfera, y comienzo a jalar cada una de las hebras de hilo. Aquí entonces voy jalando, ajustando este nudo, y la idea es que me quede ese pequeño espacio entre los nudos serpiente combinados, que fueron los tres que hicimos inicialmente, y ese que acabo de hacer. Más o menos este espacio puede ser equivalente a 1 centímetro y se va a ver muy bonito y también se va a ver delicado. Vamos a hacer nuevamente por segunda vez el nudo serpiente. Aquí ya lo puedes ir viendo paso a paso, ya te lo he explicado muchas veces. Es el mismo patrón de tejido. La diferencia es que aquí ya estamos utilizando un mismo color de hilo. En un principio, a veces cuando se usa un mismo color de hilo, tiende a ser un poco más confuso, pero pues igualmente los movimientos que estamos haciendo van a ser los mismos. Vamos a hacerlo aquí por tercera vez y cada vez ya lo vamos haciendo un poco más rápido. Este tipo de nudo es muy bonito y también requiere mucha práctica para aprendernos bien los movimientos que vamos a ir realizando. También hay otra forma también de hacerlo. Ya te lo he enseñado en algunos de los tutoriales de mi canal. Quiero aprovechar y recordarte en ese momento que abajo en la descripción del video vas a encontrar el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales por si te interesa. Igualmente también quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Por allá les estoy compartiendo información un poco diferente y de mucho interés para ustedes. Y aquí ya completé 5 nudos serpientes en total que lleva esta parte de mi pulsera. Ahora voy a tomar una mostacilla checa número 8 en color dorado y la voy a pasar a través de las dos hebras de hilo que tengo aquí. Como esa mostacilla es número 8, tiende a ser un poco más angosta la abertura, entonces va a ser un poco más difícil. Igualmente también lo pueden hacer pasando un balín dorado o incluso una mostacilla número 6. Aquí termino de pasar la mostacilla, la voy a unir bien a ese último nudo que realicé, jalando cada una de las hebras de hilo, y me debe de quedar así. Vamos aquí entonces a quitar la cinta de enmascarar y vamos a realizar un nudo sencillo donde puse la mostacilla. Voy a organizar aquí los hilos y la mostacilla, a veces quedan un poco torcidos, los organizamos muy bien y aquí vamos a realizar entonces un nudo sencillo. Este nudo debe quedar lo más cerca posible a la mostacilla y también lo ideal es que quede bien ajustado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Jalo cada una de las hebras de hilo y ya me debe de quedar así. Súper fácil y bonito. Y lo que acabamos de hacer con el hilo de color azul lo vamos a repetir en el otro lado con el hilo dorado o beige, exactamente igual. Aquí ya lo tengo listo, miren, ya terminé de tejer todo y ahora vamos entonces a hacer el acabado de la pulsera. Tomo las dos hebras de hilo y en este extremo voy a pasar otra mostacilla. Nuevamente voy a utilizar una mostacilla número 8, pero ya les dije pueden utilizar una más grande si así lo prefieren. Desde el centro de toda la pulsera hacia el extremo voy a dejar una medida de más o menos 14 centímetros porque quiero que el largo total de la pulsera sea de 28 centímetros. Y aquí vamos entonces a realizar un nudo sencillo normal y lo vamos a ajustar muy bien. Aquí ya la diferencia es que vamos a cortar los hilos que quedan sobrando, dejando más o menos unos 2 milímetros
y con el encendedor quemamos y pegamos. Y aquí, como puedes ver, ya está este primer acabado de la pulsera en el lado donde tenemos el hilo de color azul. Vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera. Cuando ya lo tengamos listo, entonces ahora sí es momento de cerrarla. Voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera, tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas y lo pongo sobre los hilos de la pulsera. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace donde te enseño paso a paso este tipo de técnica y también te voy a compartir la técnica con el cierre del nudo plano por si prefieres más ese tipo de técnica. Aquí ya voy terminando de dar la cantidad de vueltas necesarias, paso el hilo por esta argollita y comienzo a jalar cada una de las hebras de hilo para ajustarlo muy bien. Aquí pues verifico un poco que no me quede ni tan ajustado ni tan suelto. Voy a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Este diseño de pulsera es muy bonito y es diferente. Y listo, miren, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, súper bonita, delicada. Van a poder combinar dos colores de hilo que sean de su preferencia y también jugar con el color de las mostacillas que vamos a poner en cada uno de los lados. Recuerden que en mi canal encuentran muchas más ideas creativas, diseños bonitos y diferentes. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.